Políticamente, un espacio para dialogar sobre los sucesos políticos en el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestra segunda temporada de Políticamente. Detrás de este proyecto está el equipo de Jaguanchik y este espacio tiene el objetivo de analizar fenómenos de la coyuntura política alrededor del mundo. Hoy, en este nuevo capítulo, queremos abrir una conversación que tiene que ver sobre el tema de religión y política. Hay un cruce que ha marcado la historia política y social de América Latina desde la colonia hasta el día de hoy. Y en muchos contextos, la Iglesia ha sido el refugio para los oprimidos, pero en otros también ha sido aliada de los poderosos. En el siglo XX, la teología de la liberación propuso una fe comprometida con la justicia social, desafiando tanto a gobiernos como a jerarquías eclesiásticas. Y esta corriente abrió nuevas formas de acompañamiento a los sectores más vulnerables, pero también generó muchas tensiones internas dentro de la Iglesia. Creemos por eso también que es hoy un capítulo muy importante para poder abordar cuando estamos hablando sobre temas de política. De esta forma, la religión y la política no caminan por separado. Y en este episodio queremos explorar con una mirada crítica esta relación. Para ello, hemos invitado el día de hoy a León Lucar, quien es politólogo especializado en temas de religión y la esfera pública. Bienvenido, León, te agradecemos muchísimo por estar el día de hoy con nosotras. Gracias por la invitación, Ximena, y también al equipo de Políticamente. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias, León. Yo quería iniciar la entrevista de hoy día preguntándote de qué manera las iglesias han sido actores políticos en América Latina, más allá de lo espiritual o de lo doctrinal, cómo han participado como actores políticos en nuestros contextos. Sí, yo creo que, como bien ustedes han mencionado al inicio, la Iglesia Católica ha tenido un rol muy importante, digamos, como un poder tutelar, ¿no? Durante gran parte de la historia de América Latina, desde la conquista hasta nuestros días, ¿no? Ciertamente en el siglo XX empiezan a cambiar muchos fenómenos religiosos, empieza a surgir una corriente más laicista que propugna por la separación entre el Estado y la Iglesia, y también se abre, digamos, a la diversidad religiosa, ¿no? La Iglesia Católica empieza a perder un poco la hegemonía en términos culturales y religiosos, y empiezan, digamos, a aflorar nuevas expresiones como las iglesias pentecostales evangélicas, pero también otras espiritualidades, ¿no? Entonces, yo creo que las iglesias en general son parte de un soporte social, podemos decir que son organizaciones fundamentales en la constitución de la sociedad civil. Creo que también las iglesias dan un fundamento, en cierto modo, moral, ¿no? A la constitución de estas sociedades, porque tienen, y esto es algo que comparten con la política, una visión de cómo se tiene que organizar la comunidad social, ¿no? Cómo se tiene que organizar, digamos, la diversidad o la pluralidad de personas, de organizaciones, para encontrar algún orden. Pero la diferencia es que, a diferencia de, por ejemplo, la política, la religión y las iglesias tienen un fin humano trascendente, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido podemos decir que las iglesias son actores políticos, ¿no? En un sentido amplio y que tienen participación, evidentemente, en la esfera pública, ¿no? ¿Por qué hablaríamos de religión y política finalmente no es una contradicción, ¿cierto? Incluso en contextos laicos o democráticos. Sí, yo creo que no hay una contradicción, porque si nos fijamos un poco cuál es la interacción, digamos, entre estas organizaciones, instituciones o comunidades religiosas, no solo se quedan en una perspectiva intimista de la fe, aunque puede existir ciertamente, ¿no? Es decir, yo y mi interioridad y mi relación con lo trascendente o lo divino, y no hay más allá, no hay, digamos,
impacto en lo social. Pero yo creo que cuando hablamos de religión y política, hablamos de visiones, ¿no? De visiones de cómo tiene que ser la vida de los seres humanos, cómo se tienen que organizar las familias, cómo se tiene que organizar la comunidad, cómo se tiene que organizar la sociedad, el país, cuáles son sus fines, cuáles son sus objetivos, cuál es la misión que deben perseguir. Y si quitamos, digamos, este rol de lo trascendente, a esas mismas preguntas también intentan responder, digamos, las instituciones políticas seculares, las ideologías, los marcos de comprensión social, ¿no? Entonces, la cuestión es que en el caso de América Latina y en países como el Perú, el proceso de secularización es distinto del que se siguió en espacios regionales como Europa o incluso Estados Unidos, ¿no? Y por eso es que, digamos, muchos antropólogos, sociólogos, siguiendo, digamos, esta línea abierta por Max Weber, ¿no? Max Weber, digamos, en este proceso de distinción de las esferas sociales y de la secularización que va muy en línea con la modernización, hablaba del desencantamiento del mundo, ¿no? Es decir, cómo lo secular, la modernidad irrumpe y relega al espacio de lo estrictamente privado a lo religioso. Pero vemos que en realidades como América Latina y el Perú en realidad se ha dado una secularización encantada. Es decir, lo religioso sigue imprimiendo sus fuerzas en la esfera de lo público, pero también en las formas de comprensión del mundo que tienen las personas, ¿no? Creo que en la vida cotidiana nosotros vemos, por ejemplo, las procesiones, vemos las estampitas, vemos que la gente se sigue incluso tatuando iconografía o imaginería religiosa. Vemos que esto también está muy ligado, ¿no? A concepciones que quizá tienen que ver con supersticiones, pero en fin, son modos de espiritualidad, ¿no? Entonces, ¿por qué abordo esto? Porque creo que cuando nos abocamos o nos fijamos en la constitución de la esfera pública e incluso en el aspecto institucional, la religión sigue teniendo un fuerte impacto. Eso lo podemos ver en las leyes, lo podemos ver en las discusiones públicas, lo podemos ver en el Te Deum en fiestas patrias, también el culto evangélico que se da para fiestas patrias, etcétera, ¿no? A pesar de que el Perú se pueda definir formalmente como un país de separación iglesia-estado, pero en el cual el Estado presta colaboración a la Iglesia Católica y a otras iglesias, ¿no? Ahí me iban surgiendo algunas dudas sobre este vínculo iglesia y política en el contexto latinoamericano, porque quería preguntarte qué papel han jugado las iglesias frente a situaciones como crisis sociales, como dictaduras, por ejemplo, como conflictos armados o transiciones democráticas también. Ujú. Sí, digamos, han desempeñado, creo, papeles fundamentales, ¿no? Sobre todo en el caso del Perú, para no retroceder tanto, recordemos la coyuntura crítica de la pandemia de COVID-19. El Estado, sabemos que históricamente ha sido débil, con un poco alcance, ¿no? A nivel de todas las regiones del Perú, pero digamos la Iglesia Católica y tantas otras también iglesias, ¿no? Que no son católicas, fueron un soporte muy importante para la población, para las comunidades, organizándose, por ejemplo, para ayudar a miembros de sus comunidades que estaban pasando momentos muy duros, no solo a nivel económico, sino también a nivel espiritual, emocional, ¿no? Creo que también a nivel institucional se promovieron muchas campañas para construir plantas de oxígeno, ¿no? Creo que también los comedores, con la ayuda de Cáritas, fueron un soporte en medio de una crisis alimentaria que ya se venía venir, ¿no? Después de los fuertes impactos que tuvo la pandemia en el empleo de muchas personas. Pongo este ejemplo porque es algo que replica
una historia en la cual la iglesia en coyunturas críticas o las iglesias han sido soportes, digamos, de sus comunidades. Esto también pasa, por ejemplo, cuando hay desastres naturales, cuando hay heladas en el sur andino, cuando hay, digamos, tantas coyunturas, ¿no?, que ponen en jaque la normalidad con que se desenvuelven las sociedades. Ahora, yo creo que también esta dimensión, digamos, social que tienen las iglesias y que tienen las religiones, se puede rastrear en coyunturas políticas críticas, que es a lo que en la pregunta se refiere, por ejemplo, con dictaduras, conflictos armados o transiciones democráticas, ¿no? Digamos, el papel, al menos yo me intereso un poco más en el rol que desempeñó la Iglesia Católica, entonces puedo hablar un poco más de eso. En medio de dictaduras y de conflictos armados, hubo ciertamente una presencia pública muy importante en defensa de la dignidad humana y de los derechos humanos, ¿no? Y eso lo podemos ver claramente en realidades como la del Perú, también la realidad de Chile con la famosa Vicaría de la Solidaridad, pero que era, digamos, una continuidad del Comité Pro Paz, ¿no?, que era de un tinte más ecuménico. Pero, digamos, la Iglesia Católica albergó esto con una mayor institucionalidad frente a la dictadura de Pinochet, ¿no? En el caso peruano vemos que también no solo los católicos, digamos, comprometidos principalmente con la teología de la liberación y la opción por los pobres, sino también iglesias, digamos, pentecostales de la línea más histórica, apoyaron muy fuertemente la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y creo que eso fue precisamente lo que ayudó a constituirse luego en plataformas desde la sociedad civil que apoyaran a las fuerzas políticas partidarias para la transición a la democracia, ¿no? Esto también pasó en Brasil, en Argentina, en el caso de la Iglesia Católica, fue un poco más complejo, porque la jerarquía eclesiástica, es decir, los obispos, se posicionaron a favor de la dictadura militar, pero esto no impidió que desde la sociedad civil se organizaran grupos de cristianos, de católicos comprometidos, e incluso muchos de ellos pues fueron perseguidos y fueron desaparecidos por la dictadura, ¿no? Entonces yo creo que han desempeñado un papel muy importante y me quedaría con estos dos elementos quizá. Uno, porque las iglesias tienen recursos y de distinto tipo. Tienen recursos organizativos, tienen recursos materiales, tienen recursos ideacionales, ¿no? Las ideas son muy importantes. Y por el otro lado, porque estos recursos se constituyen, digamos, en una especie de núcleo ético, moral, que impele directamente a las conciencias de las personas, ¿no? Entonces esto da credibilidad pública y permite, digamos, insertarse en las dinámicas políticas públicas con mucha mayor legitimidad, ¿no? Y creo que ese es otro segundo elemento de la legitimidad ciudadana. Actualmente, de hecho, hemos ido viendo que actores religiosos también están participando activamente en debates sobre temáticas como género, por ejemplo, educación, moral, también sobre el tema del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Cómo podemos entender este nuevo protagonismo, esta participación como actores en estas temáticas que hoy nos importan tanto en la discusión y están presentes en la agenda pública, ¿no? Así es. En efecto, parecería que, digamos, las prioridades y las agendas, digamos, desde la segunda mitad del siglo XX hacia la primera mitad del siglo XXI, que ahora estamos viviendo, han variado un poco, ¿no? Entonces, quizá de la prioridad que el siglo pasado tuvo una agenda de justicia social, quizá ha sido desplazada por una que prioriza más la agenda moral, ¿no? Pero cuando yo hablo de agenda moral, me refiero específicamente a temas que tienen que ver con moral sexual o
una moral más intimista personal, ¿no? Porque sabemos que incluso la justicia social tiene una dimensión moral, ¿no? Y yo creo que esto se desprende un poco del contexto histórico que estamos viviendo, ¿no? Digamos, ya no estamos en la efervescencia de los movimientos de raigambre popular que buscaban cambios a nivel estructural, ¿no? Sino nos ubicamos en un periodo, digamos, de auge del neoliberalismo, aunque ya está siendo fuertemente criticado, eso lo podemos ver, digamos, en Estados Unidos, eh, actualmente, pero también, digamos, de una relativa estabilización de las condiciones socioeconómicas a nivel macro y al mismo tiempo la llamada posmodernidad, en la cual, digamos, ya no hay narrativas máximas, ¿no? Sino que, en cierto modo, muchos sectores lo sienten como una relativización de todos los principios, de todas las certezas de la vida y del mundo, ¿no? Entonces, frente a esto, frente a lo que se puede denominar como síntomas de una degradación moral, se responde, ¿no? Se responde a lo que se denominan las agendas de género o de equidad de género, eh, tachándolas de ideológicas. Se responde también a la influencia, digamos, que pueden tener estas agendas en el ámbito de la educación y nuevamente se vuelven a las formas tradicionales, ¿no? Cómo tiene que ser constituida la familia y al mismo tiempo se denuncia aquello que ellos denominan de colonización ideológica porque no responden, digamos, a los patrones tradicionales, ¿no? ¿Por qué toco esto? Porque esto creo que es algo mucho más característico de esta llamada agenda moral, de no solo quedarse en el ámbito de la esfera pública en tanto movilización, sino de promover agendas legislativas en lo que se llama estrictamente la esfera institucional de la política, ¿no? Y creo que eso es algo que no solo se vive en un país como el Perú, sino también en muchos países de América Latina. Y creo que esto pues tiene fuertes consecuencias en las esferas ya mencionadas, ¿no? Ahora, solo para agregar brevemente esto, yo creo que aquí este nuevo protagonismo ha logrado articular diversos frentes, ¿no? Y tenemos no solo desde los legisladores que están ya en el nivel institucional y que pueden emitir leyes al respecto, sino también existe una fuerte movilización de las bases, en las cuales se pueden cuestionar, digamos, los métodos por los cuales esta gente se moviliza, pero es gente que sale a las calles y es gente que tiene una convicción, digamos, muy fuerte, ¿no? Yo no me he especializado, digamos, en estas movilizaciones, pero hay estudios muy interesantes al respecto que pueden dar mayores luces sobre cómo es que se da esta movilización frente a las agendas de género, de unión civil y, bueno, también de la legalización, digamos, del aborto, ¿no? Que, digamos, son las banderas frente a las cuales estos grupos denominados por la academia como neoconservadores o conservadores, digamos, salen a la esfera pública primero de una manera más reactiva, aunque después se ha denominado más como una politización proactiva, ¿no? León, es súper interesante lo que nos vienes diciendo y de hecho me surgía también alguna duda porque tú hablabas sobre cómo se empiezan a promover, por ejemplo, agendas legislativas, cómo hay una movilización en la esfera institucional de la política también a través de un actor tan importante como la Iglesia. Pero empezaba a preguntarme también sobre este rol que ha tenido la teología de la liberación, por ejemplo. Misma transformación de la Iglesia Católica Latinoamericana, pero también poniendo algunos temas en agenda dentro de nuestros países, ¿cierto? Sí, creo que así como hoy, cuando pensamos cuál es la imagen de las iglesias, cuál es la imagen de la religión que nuestra generación tiene,
inmediatamente se nos viene, digamos, el de iglesias esencialmente conservadoras en lo que respecta a la moral sexual, iglesias, digamos, que promueven también un llamado a la prosperidad, ¿no? Y un rechazo absoluto de la pobreza, entendida como una maldición de Dios y todas las consideraciones que esto tiene y que se pueden llamar como la legitimación teológica del neoliberalismo, ¿no? Esto es lo que se llama la teología de la prosperidad. Quizá para las generaciones jóvenes de fines de los 50, de la década de los 60, la iglesia que a ellos se les viene como imagen es la iglesia de la teología de la liberación, o en general la iglesia de la opción por los pobres. Y creo que enmarcar esta, digamos, presencia pública de la reflexión teológica de la liberación en el contexto no solo eclesial, sino político, social, económico y cultural es muy importante, ¿no? Y aquí yo creo que el rol que tuvo la teología de la liberación es muy importante. En primer lugar, porque rompió con una idea que era, digamos, concebida antes del Concilio Vaticano II, que fue convocado entre 1962 y 1965, y el Concilio Vaticano II lo que hizo fue abrir a la iglesia al diálogo con el mundo contemporáneo y con todas sus problemáticas, ¿no? Un diálogo franco. Entonces, se rompe esta idea de la división de la historia humana y la historia de lo divino. Entonces, por eso es que muchos de los teólogos de la liberación hablan de una sola historia, ¿no? En la cual se está, digamos, abogando por la liberación de todos los hombres y mujeres, tanto a nivel de las estructuras, a nivel individual, podríamos llamar en términos más actuales psicológicos, ¿no? Pero también en la raíz última que es el pecado, que es la ruptura de la fraternidad humana. Entonces, ¿esto qué es lo que hizo? Que muchos vieran su realidad, una realidad, digamos, en la cual el continente, el subcontinente latinoamericano era, digamos, de postergación frente a los países del norte industrializados, donde, digamos, había una pobreza y una miseria generalizadas y en la cual también estaban en boga mucho las teorías del desarrollo y de la dependencia, ¿no? En ese contexto, muchos vieron este proceso, digamos, de fraternidad humana, pero también de liberación del pecado, como un compromiso con los pobres, ¿no? Y creo que este compromiso con los pobres se vio reflejado en, digamos, la inserción que muchos de estos actores tuvieron en el mundo obrero, en el mundo de las mujeres, digamos, de las barriadas, que hoy llamamos como pueblos jóvenes o posteriormente asentamientos humanos. Vemos también la organización de muchos estudiantes universitarios, ¿no? Que enfatizaban, digamos, en una formación universitaria crítica, pero también al servicio, digamos, de las poblaciones marginalizadas. Entonces creo que hubo una ebullición, ¿no? Una ebullición de que el mensaje del Evangelio, de, que es fundamentalmente liberación, podía vivirse en la acción concreta que podían tener las personas en situaciones humanas críticas, ¿no? Y creo que eso impactó, como ustedes bien han mencionado, en la Iglesia Católica a nivel latinoamericano, ¿no? Es decir, no fue algo propiamente de un país específico, sino fue como una onda, ¿no? León, de hecho, tú has venido abordando un tema que creo que ha sido crucial también y que se vincula mucho con la siguiente pregunta, que tiene que ver con finalmente el rol que ha tenido Francisco como papa. Y queríamos abordar ahí qué impacto ha tenido el papado de Francisco en la manera en que la Iglesia Católica se ha vinculado con este mundo político y social, ¿no? ¿Qué cambios trajo durante su papado? Ujú. Sí, yo creo que en primer lugar hay que comprender a Francisco como
un fruto del Concilio Vaticano II y de la recepción del concilio en América Latina, ¿no? Francisco, digamos, forjó su ministerio como sacerdote, como obispo en, digamos, Buenos Aires, ¿no? Y sobre todo en espacios, digamos, de las periferias urbanas, ¿no? Periferias que podríamos llamar marginales, pobres, tugurios. Entonces, hay una corriente de reflexión teológica, sobre todo en Argentina, que es la teología del pueblo, de la cual el entonces Jorge Mario Bergoglio se empapa, ¿no? Y esto es lo que lo lleva, digamos, a Roma una vez que ya es elegido como Francisco. Entonces, creo que para comprender el papado de Francisco se tiene que comprender el recorrido previo de la Iglesia latinoamericana, desde la Conferencia de Obispos de Medellín en el año 1968. Medellín lo que hace es, en cierto modo, reformular, ¿no?, el concilio a la luz de América Latina. Y también esto lo lleva al arco que va desde Medellín hasta la Conferencia de Obispos Latinoamericanos en Aparecida, en el año 2007, donde se recogen los puntos principales que tienen que ver con la opción preferencial por los pobres. Y en Aparecida, en Brasil, en el 2007, Bergoglio tuvo un papel muy importante, porque fue quien presidió la comisión de redacción del documento final, ¿no? Entonces, cuando Francisco es elegido como papa, lo que hace es esta perspectiva latinoamericana de la opción por los pobres, que está en el corazón del Evangelio de Jesús, darle una proyección universal, hablarle quizá por primera vez a alguien que habla desde el sur global hacia el sur global, pero también al norte global, ¿no? Entonces creo que este lugar de enunciación fue muy importante para posteriormente comprender documentos, textos muy bellos del magisterio de la Iglesia que dejó Francisco, como son, quizá voy a mencionar tres, y de ahí un proyecto clave que yo creo que es de Francisco, ¿no? El primer documento es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es la alegría del Evangelio, que fue publicada en el 2013, y en la cual Francisco nos dice, en primer lugar, esta iglesia tiene que ser una iglesia en salida, una iglesia samaritana, una iglesia hospital de campaña, que no tiene miedo a ensuciarse las manos y que tiene que salir a las periferias geográficas, pero también existenciales. Y en segundo lugar, también que esta salida misionera de la iglesia, lejos de la autorreferencialidad y del encerramiento que muchas veces se ha vivido, tiene que ser o tiene que implicar una conversión de mentalidades y de estructuras, ¿no? Y aquí Francisco empata con lo que los obispos latinoamericanos ya habían dicho en 1968, que tenemos que apostar por una conversión de corazones, de actitudes y de estructuras, ¿no? Luego, el segundo documento que creo que ha marcado mucho el pontificado de Francisco es la encíclica Laudato Si, ¿no? Sobre el cuidado de la casa común. Entonces, este mes precisamente se cumplen 10 años de la Laudato Si. Y en un contexto donde persiste el negacionismo del cambio climático, en el cual vemos la expoliación total de la tierra, pensemos un poco en la Amazonía peruana, ¿no? Donde no solamente se evidencia, digamos, el avance del neoextractivismo, sino también de las economías ilegales y todas las implicancias que esto tiene en la vida de las personas, ¿no? En su dignidad. Francisco dice, tenemos que enfocar esta problemática de crisis climática en términos de una sola y compleja crisis socioambiental.
Es decir, no podemos dividir, no podemos tratar el tema ambiental como si fuera un apéndice, ni tampoco considerarlo, digamos, como una ecología, entre comillas, verde, ¿no? En el sentido de que sigamos contaminando, pero, digamos, de una manera de greenwashing, ¿no? Como se dice actualmente, un lavado de cara de, digamos, tomar posturas ecológicas, pero no cambias, digamos, las formas en las que produces, en las que consumes, etcétera, etcétera. Y es una encíclica, quizá la primera encíclica social de la Iglesia que aborda la complejidad, digamos, ecológica y socioambiental que la humanidad está atravesando contemporáneamente, ¿no? Y que va conectado, yo creo, muy bien con la exhortación apostólica Querida Amazonía, que es del año 2020, y también con la exhortación apostólica Laudate Deum, ¿no? Que es el llamado de atención de Francisco en el año 2023 frente a las medidas ineficaces y también a la falta de voluntad política para abordar el tema de la crisis socioambiental en el mundo, ¿no? Y que fue publicada Laudate Deum en el 2023. Y el tercer documento, que creo que es importante, es la encíclica Fratelli Tutti, que fue publicada en el 2020, en pleno año de la pandemia, y en la cual Francisco apuesta, digamos, por la construcción de la fraternidad humana, ¿no? En un mundo lleno de sombras, como él dice, y que está perfectamente retratado en el capítulo 1 de esta encíclica, pero por el otro lado también recupera algo que está en la doctrina social de la Iglesia, que había sido mencionado por Pío XI, ¿no? Y que Francisco recupera, que es que la política es la forma más alta de la caridad cristiana, es decir, del amor, ¿no? Entonces, creo que esto tiene implicancias muy fuertes porque en una situación contemporánea, en un mundo, en un país como el Perú, en el cual la política es tachada de sucia, de corrupta, digamos, de indeseable, lo que dice Francisco es que la política que apuesta por el bien común es una forma del amor, ¿no? Es caridad, digamos, en un bello ejemplo del Papa, ayudar a una persona a cruzar un río, pero también es exquisita caridad aquel político que construye un puente para que, digamos, crucen no solo una persona, sino varias personas más, ¿no? Entonces, creo que con estos ejemplos Francisco apuesta por la fraternidad humana en un mundo herido y apuesta por la resignificación y también por la dignificación de lo que debería ser la política contemporánea. Y un cuarto punto que yo creo que es el impacto que ha tenido este papado de Francisco es la sinodalidad. La sinodalidad, que quiere decir un caminar juntos, todos, desde el Papa hasta el último de los laicos, como iglesia participativa, en comunión y misionera, en salida. Y por eso es que Francisco, y esto lo vinculo también a su espíritu de reforma, ha tenido, digamos, bastantes frentes como la reforma de la curia romana para que en lugar de ser vista como un aparato burocrático pueda ser destinado a la evangelización de las periferias, la, digamos, gestión de las finanzas de la banca vaticana, también la política de tolerancia cero frente a los abusos sexuales, psicológicos, espirituales de poder cometidos al interior de la iglesia y que en el caso peruano ha tenido, digamos, un simbolismo muy fuerte con la disolución del exodalicio de vida cristiana, ¿no? Y también creo que Francisco abrió bastantes frentes. Y con esto quisiera cerrar al menos con esta pregunta, pero no quiero que se me pase esto, ¿no?
ha dado una reflexión y una valorización del rol de la mujer y de los laicos al interior de la iglesia, es decir, que no son bautizados de segunda categoría, ¿no? Detrás del ministerio ordenado. Creo que también ha incentivado, promovido la reflexión sobre cómo la pastoral debe acoger a aquellos que muchas veces han sido menospreciados por la iglesia, como son las personas LGBTQ+, y los divorciados vueltos a casar, ¿no? Y también a las llamadas periferias, como son los migrantes, como son los pueblos indígenas, y también los puentes que ha tendido con el diálogo ecuménico e interreligioso, ¿no? Entonces, creo que Francisco fue un papa que abrió muchos frentes y que, digamos, jaló increíblemente a mucha gente no creyente, descreída, a poner los ojos en la iglesia, ¿no? Como un faro, digamos, moral o espiritual en un mundo, digamos, caótico, ¿no? León, tú de hecho nos has traído varios temas claves y que creo que también están muy presentes en la colectividad sobre estos frentes que fue abriendo finalmente Francisco, ¿no? Temas Ujú. muy relevantes como el tema de la fraternidad humana. De hecho, creo que el tema que tú introduces sobre la redignificación de la política es clave. Porque a veces también recordamos al Papa, sobre todo por los temas de pueblos indígenas, cambio climático, pero no centramos esta importancia que ha tenido vinculada con la política, ¿no? Y de Así hecho, es. recientemente acaba de elegirse a un nuevo papa. Ujú, Y de hecho ha tenido una trayectoria también muy interesante porque ha desarrollado, tenido una labor misionera también aquí en el Perú. Y yo quería preguntarte, ¿qué desafíos tú encuentras que pueden ser políticos o sociales y eclesiales también? Enfrenta hoy León XIV, ¿no? Como nuevo papa, además en un contexto profundamente polarizado, en donde estamos hablando continuamente de guerras económicas, de altas tensiones y de conflictos muy importantes en Medio Oriente, las mismas relaciones entre Estados Unidos y China, ¿no? ujú. ¿Qué desafíos hay ahí pendientes? Creo que los desafíos a los cuales se va a enfrentar el nuevo Papa, León XIV, son múltiples. Pongámonos a pensar un poco en el ámbito de lo político. Vemos a un mundo despedazado por guerras y conflictos atizados. Pensemos en la Franja de Gaza, pensemos en Ucrania, pensemos en Siria, Sudán del Sur, Yemen y tantos otros conflictos en los cuales Francisco ha sido muy insistente en la paz. Entonces creo que el primer desafío que se le presenta y que fue el saludo, ¿no? El primer saludo que dio León XIV fue la paz en el mundo. Entonces creo que junto a este desafío está también el modo como se hace política en un contexto donde están aflorando populismos nativistas, populismos excluyentes y muchas veces basadas en un pretendido nacionalismo cristiano. Y eso lo podemos ver muy claramente en el caso de Estados Unidos con Trump, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿cuál debe ser la postura? Aquí sí cabe hablar de verdadera postura cristiana frente a estos, digamos, contextos tan críticos, ¿no? Creo que también hay un desafío social muy grande y que corresponde también a sus vínculos con la economía y que creo que por eso es que ha elegido el nombre de León XIV. Él claramente lo ha expresado hace unos días, que es volver a, digamos, lo esencial, pero actualizado de la enseñanza social cristiana que está contenida en lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia. Sabemos que León XIII, en 1891, luego de la primera revolución industrial, publica la encíclica Rerum Novarum, ¿no? Sobre las nuevas cosas. Y en Rerum Novarum aborda la cuestión social
y la situación de los obreros, que como podemos intuir era paupérrima, ¿no? Entonces, hace una denuncia, digamos, a la acumulación del gran capital que deja, digamos, postergados los derechos laborales y también elementales, ¿no? De los trabajadores, y por el otro lado también advierte de algunas ideologías que por propugnar el cambio social radical omiten el llamado cristiano esencial a la fraternidad humana, ¿no? Entonces, creo que hay una enseñanza que parte desde la teología moral, no para, digamos, elaborar programas, políticas, estrictamente hablando, al nivel técnico, pero sí para iluminar moralmente cómo se deben abordar las cuestiones políticas, económicas y sociales, tomando como centro algo que creo que muchas veces se olvida, que es la defensa y la dignidad de la persona humana, ¿no? Creo que también a nivel eclesial, León XIV va a enfrentar muchos problemas. Pero bueno, antes de pasar a lo eclesial, me estaba olvidando que León XIV ha puesto en el centro la actual revolución tecnológica, ¿no? Y también las implicancias que tiene el uso de la inteligencia artificial. Y sabemos que esto es muy sensible para el tema del trabajo, para el tema del empleo. Sabemos que hoy con la revolución tecnológica de las máquinas, etcétera, etcétera, lleva pues a, desde el esquema de costo-beneficio, a reemplazar mucha mano de obra humana, ¿no? Y sabemos que esto tiene fuertes implicancias también para la dignificación del trabajo, el sostenimiento de las familias y también cómo se puede dignificar a la persona en estas circunstancias, ¿no? Y ahora sí paso a lo eclesial, y en lo eclesial creo que León XIV al menos va a apostar por un lado, cómo fortalecer este sentido de comunión en un pontificado como el de Francisco, que evidentemente yo respaldo, o como dicen los argentinos, banco, pero que hay un sector muy tradicionalista, muy ultra conservador, que desde el momento en, yo creo que desde el momento cero, ha criticado ferozmente a Francisco, llamándolo de poco ortodoxo o nada ortodoxo, incluso promoviendo el sedevacantismo, es decir, que Francisco no era papa legítimo, ¿no? Entonces, creo que frente a estas circunstancias, León XIV va a tratar de tender puentes, ¿no? Va a ser el pontífice para ver en la línea, en la senda del Concilio Vaticano II y de Francisco, cómo estos sectores radicalizados, ideologizados, pueden ciertamente pertenecer a la comunión eclesial a la cual siempre han estado llamados, ¿no? Y creo que también León XIV va a tener que abordar el tema de la reforma de la Iglesia y la sinodalidad. Estos son temas impostergables. Independientemente de quién fuera el Papa que hubiera sido elegido en el último cónclave, el tema de la reforma de la Iglesia, de la curia romana y el tema de la sinodalidad no podían ser fácilmente soslayados, ¿no? Y en cierto modo es un aliciente de que León XIV, dirigiéndose a los cardenales, haya pedido que se acepte incondicionalmente el camino abierto por el Concilio Vaticano II y actualizado magistralmente por Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium que ya he mencionado previamente, ¿no? Ahora, el modo con que, cómo lo haga, el cariz pastoral, la forma, su personalidad, evidentemente no pueden ser equiparables a las de Francisco. Tendrá sus propias herramientas, tendrá su propio cariz pastoral, tendrá su propia personalidad, su propio carisma, ok, pero creo que más allá de las formas externas, no hay que distraernos de lo esencial, ¿no? De lo esencial que es en este contexto contemporáneo,
donde se alzan muros, donde prima la intolerancia, donde se cree que la violencia puede reemplazar el diálogo y la palabra, ¿cómo anunciamos el evangelio del amor, el evangelio de la fraternidad, de la paz y de la justicia, que creo que son, digamos, las líneas que van a marcar este pontificado de León XIV, ¿no? Bien, muchísimas gracias, León. Yo quería agradecerte muchísimo por tu participación el día de hoy. Ya quizás solamente me quedaba preguntar si finalmente el Papa es estadounidense o es peruano. Pero de hecho quería, o chiclayano, de hecho, perdónenme. Pero de todas formas, quería agradecerte muchísimo por tu participación y por estar acompañándonos el día de hoy. De hecho, creo que ha sido muy interesante y hemos aprendido mucho sobre este vínculo y sobre también toda la trayectoria que ha tenido la Iglesia en temas políticos, en posicionamiento en agenda, en temas legislativos, pero también en ese acompañamiento de quienes finalmente está conformada la Iglesia. Así que esperamos, de hecho, tenerte en una próxima ocasión acompañándonos y queríamos agradecerte muchísimo por tu participación. Gracias, Ximena, y a todo el equipo de Políticamente. Solo para ya finalizar, queremos invitarlos a escuchar este capítulo y los siguientes, así que por favor no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Muchísimas gracias. Este podcast fue editado y producido por Jaguanchic. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Spotify y YouTube. Nos puedes encontrar como Políticamente, para que no te pierdas de ninguna de nuestras actualizaciones. Si este episodio te gustó, no olvides darle me gusta.